A todos nuestros participantes les quiero informar que contaremos con un espacio para responder sus inquietudes. Para los participantes que se encuentran de manera virtual conectados, utilizarán la opción que dice chat. Y para los asistentes que se encuentran físicamente en nuestra aula virtual en Limón, el cita será la persona que recepte sus inquietudes. Todas sus preguntas serán atendidas al finalizar la cursada. Doy paso al pionero y gestor de este programa, al ingeniero Darío Ruiz, gerente general de QCS Ecuador, quien junto a su staff de profesionales colaboran con el desarrollo de este programa. Bienvenido, Darío, y gracias por esta iniciativa. Gracias, Danita. Buenas noches. ¿Me confirmas que sí me escuchan? Sí. Listo, buenas noches con todos. Hola, Franklin, y a todos los asistentes. Gracias por unirse a este pequeño curso que con mucho cariño lo hacemos, que realmente lo que nosotros confiamos mucho es que la gente se pueda capacitar en estos temas muy interesantes que semana a semana Franklin nos ha ido abriendo los ojos en muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta, y que nuestro principal objetivo es que la gente, la comunidad o todas las personas a las que nosotros podamos llegar, pues puedan tener este tipo de inducción, de capacitación, porque siempre es importante estos temas trabajarlos con la sociedad. Para no alargar más el tiempo, pues le agradezco mucho a Franklin, como siempre, cada semana poder ayudarnos con estos temas, a la gente que se ha conectado virtualmente y a la gente que ha asistido presencialmente a la oficina de QCS en Limón Indanza. Pues muchas gracias por tomarse un ratito de su tiempo, pues y que sea muy fructífero lo que podamos aprender el día de hoy. Gracias, Franklin, y gracias, Danita. Con gusto les presento al instructor de esta noche, el ingeniero Franklin Sosa. Él es parte de los profesionales que cuenta QCS Ecuador. Es ingeniero industrial con maestría en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial, máster en gestión ambiental y energética, con más de 14 años de experiencia en temas relacionados en empresas manufacturadas, petroquímicas, administrativas de servicio, empresas de alimentos, docencia universitaria, entre otras. A quien también le agradezco su aporte a este programa. Sin duda, este tiempo será bastante interesante porque aplica para todos nosotros. Sean todos bienvenidos. Adelante, Franklin, te escuchamos. Muchas gracias. Por favor, me confirman, tenemos audio levantando el dedito. ¿Sí? Perfecto. Buenas noches con todos. Un gusto nuevamente poder compartir con todos ustedes, a las nuevas personas que se están conectando por primera vez. Les damos la bienvenida. El Instituto Geológico Minero siempre está brindando cursos que son bastante valuables para las actividades laborales, extralaborales, y les invitamos para que nos puedan seguir a través de las redes sociales y puedan enterarse ustedes de todos los cursos que nosotros estamos siempre constantemente ofertando de forma gratuita. Recuerden que ustedes, el momento que se inscriben a través de los formularios de las redes sociales, ustedes van a obtener, ¿no es cierto?, enlace e información de todos los cursos que hacemos. Además de ello, al finalizar el curso, ustedes van a poder obtener un certificado. Es importante también mencionarles que si tienen temas relacionados, también el IGEMI puede ofertar cursos específicos para que ustedes puedan conocer a detalle y llevar tal vez esta información a la organización en la que ustedes trabajan, y de esa manera, recuerden, el conocimiento es poder. El que nosotros cada vez podamos, ¿no es cierto?, intercambiar mediante, en este caso, la revisión de información, va a permitir que nosotros tengamos herramientas para actuar. Y en este caso, el curso de ahora, el tener esta información va a ayudar un poco a que ustedes tengan herramientas para saber cómo actuar en caso de ciertas situaciones que se puedan presentar, como son los desastres naturales y los desastres antrópicos, que ya vamos a entender un poquito a qué se refiere cada uno de estos. Y tengo dos imágenes para arrancar, básicamente, ¿no? La primera imagen podemos ver, ¿no es cierto? Es una imagen que hace referencia a lo sucedido años atrás. ¿Me ayudan silenciando, por favor? ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. A lo sucedido años atrás
con la tragedia, ¿no es cierto?, un atentado que pasó en Estados Unidos frente a lo que son las Torres Gemelas, ¿sí? Y que básicamente es un desastre que se ocasionó por causa, en este caso, de un atentado, por efecto humano. A eso se refiere la parte antrópica, y ya vamos a hablar más a detalle. Y la otra imagen que podemos ver se refiere, ¿no es cierto?, a una, en este caso, un efecto natural que se está presentando en una erupción volcánica, y eso se refiere a lo que son los desastres naturales. Vamos a hablar a cada uno de esos. Pero previo a eso es importante que nosotros tengamos ciertas definiciones, en este caso, como es una emergencia, ¿sí? Muchas veces nosotros nos encontramos, cuando vamos a la parte de un hospital, encontramos términos que dice emergencia y urgencia, ¿sí? O encontramos, ¿no es cierto?, o hablamos en ciertas ocasiones, mira, llámame que necesito, o hacemos la llamada a través del ECU 911, ¿no es cierto?, una llamada de emergencia. Entonces, esos términos es importante poder conocerlos para que de esa manera nosotros podamos interactuar al desarrollo, ¿no es cierto?, de este curso, y claro, cuando se presenta una de estas situaciones, podamos, en este caso, tomar las medidas adecuadas. Una emergencia es un evento que se presenta de forma diferente a lo normal. ¿A qué me refiero? Si para mí normal es que en la mañana yo me levanto, ¿no es cierto?, me aseo, me sirvo algún tipo de alimento y me voy al trabajo, si en ese proceso, en ese orden que yo realicé mis actividades, sucede algo que cambió, ¿no es cierto?, esa situación normal, ya estoy hablando de que se está presentando algo diferente a lo normal, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo para que se pueda entender a qué me refiero, ¿sí? Vamos nosotros acá y vamos a imaginar que tenemos un autobús, ¿sí?, que pasa y nos recoge para llevarnos al trabajo. Entonces tenemos ya un horario definido para poder asistir, ¿no es cierto?, en este caso, salir a la puerta, y nos pasa el recorrido y llegar al trabajo a la hora adecuada. Imaginémonos que el día de ahora nosotros tenemos una reunión muy importante. Hay un cliente que nos viene a visitar y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que llegar a tiempo. Siempre a través del recorrido institucional llegamos con 5 minutos antes, por lo tanto estamos tranquilos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento del trayecto, la situación normal es que nos subimos al autobús y claro, vamos en el desplazamiento hacia, en este caso, nuestro destino de trabajo. Pero el día de hoy sucede que el autobús tiene un desperfecto mecánico y básicamente se encuentra que cae un hueco y se desinflan sus 2 llantas, ¿ya? Entonces ya es una situación que me genera un comportamiento diferente a lo normal, a lo que yo tenía como, en este caso, considerado para el día. Por lo tanto, ya puedo hablar que es una emergencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? El conductor dice, bueno, tendría que cambiar las llantas. Pero vamos a imaginar, ¿no es cierto?, que el conductor nunca ha cambiado en su vida las llantas del vehículo, de ningún tipo de vehículo. Por lo tanto, el conductor no tiene el conocimiento para afrontar ese tipo de emergencia, ¿sí? Porque en este caso es una emergencia que le generó un comportamiento diferente a lo normal, que debe en este caso cambiar las llantas. Él no tiene el conocimiento. Perfecto, por ahí uno de los pasajeros dice, ¿sabes qué? Yo sí sé cómo debo cambiar una llanta. Por lo tanto, préstame en este caso, las herramientas que tú tienes para cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito la llave de ruedas, la gata, para poder, ¿no es cierto?, en este caso, cambiar y reemplazar las llantas. Y también lo que es el repuesto, la llanta de emergencia. Pero si sumamos que el conductor dice, mira, yo no cuento con esos insumos, con esas herramientas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa emergencia que tal vez iba a generar unos 20 minutos en ser solventada, solucionada, va a ocasionar que se demore mucho más. ¿Y eso qué va a generar? Va a ocasionar que todas las personas que dependían o estaban viajando, ¿no es cierto?, en este autobús, para que puedan llegar a su lugar de destino, van a, en este caso, verse involucradas por esta afectación de que primero no tiene el conocimiento de cómo va a afrontar esta emergencia y segundo, no va a conocer, ¿no es cierto?, en este caso no cuenta con las herramientas necesarias. A pesar de que pueda tener otra persona que sabe cómo actuar, no tiene las herramientas, no tiene los insumos. Si comenzamos a hacer una comparación,
imaginamos que estamos en nuestra casa o imaginamos que estamos en la empresa y en la empresa comienza a presentarse un incendio, en este caso un amago de incendio, un inicio, un fuego, y si la persona que está operando, o en este caso las personas que viven en esa casa, no saben cómo actuar frente a un inicio, ¿no es cierto?, en este caso un fuego, un amago de incendio, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, no sabe qué hacer y va a generar, ¿no es cierto?, una desesperación, va a generar un comportamiento incorrecto para poder actuar. Y segundo, vamos a imaginar que, claro, para yo poder contener esa emergencia de incendio, ¿no es cierto?, de amago de incendio que se está generando, necesita el extintor. Si las personas no tienen el extintor, no tienen el recurso, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que tenga una gran afectación, y en esa afectación va a ser unos daños hacia la parte de muebles, del domicilio, y podríamos hablar incluso una afectación hacia las vidas de las personas que estén ocupando, ya sea en la casa o ya sea, en este caso, en la empresa. ¿Sí? Entonces, para poner el ejemplo, fue el sistema de autobús, en donde nosotros nos podemos dar cuenta que va a presentarse una emergencia que es algo fuera de lo normal, algo que yo no tenía, en este caso, considerado que pase, y que si llegara a darse, yo debo contar, ¿no es cierto?, en este caso, con insumos, con herramientas para poder actuar frente a esa emergencia. Vamos a imaginar, en el ejemplo, que la persona sabía cómo cambiar la llanta, que la persona sí contaba, en este caso, con los insumos, con las herramientas. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente, ¿no es cierto?, se detiene del vehículo, sabe cómo cambiar, usa las herramientas, tal vez se demora unos 15 minutos, cambia las llantas y, claro, continúa la operación. ¿Sí? Nos afectó 15 minutos, que es manejable, ¿no es cierto? Pero imagínense ustedes, no sabe cambiar la llanta, no tiene las herramientas, eso ocasionó que tal vez todos los ocupantes del vehículo lleguen después de una media hora, una hora, y pierdan tal vez la reunión, tengan una sanción económica por llegar atrasados, ¿sí? En un caso, en este caso, en la parte del ejemplo. En la parte del incendio, los daños por no actuar frente a esa situación de emergencia pueden ser mucho más graves, como la afectación de un ser querido o de un compañero de trabajo. Por eso es importante que nosotros, me voy a regresar acá, ¿no es cierto?, comencemos a identificar, ¿no es cierto?, que tenemos y se pueden presentar situaciones de emergencia. Y esas situaciones de emergencia, nosotros debemos comenzar a analizar primero que vamos a encontrarnos con amenazas. Amenazas como cuáles, ¿sí? ¿Qué es una amenaza? Algo que podría causar, en este caso, una situación de daño, ¿sí? Y tenemos que identificar también nuestras vulnerabilidades. ¿Qué es la vulnerabilidad? La capacidad que yo voy a tener para poder responder frente a esa, en este caso, amenaza que se pueda presentar. Ya vamos a topar esos temas. Para seguir con la parte de definiciones, habíamos hablado que el curso se basa, ¿no es cierto?, en una actuación ante los riesgos que podría tener o los desastres que podría tener de la parte antrópica y la parte natural. Entonces, ¿qué serán los riesgos antrópicos? ¿Sí? Cuando hablamos de la parte antrópica, quiere decir que tiene que ver o básicamente se genera por una falla, por un error humano, o a su vez es provocado por el factor humano. Hablamos de, recientemente nosotros estamos atravesando, digamos que ya se ha controlado mucho, pero regresemos un poquito desde el diciembre del 2019, el año 2020, donde se presentó, ¿no es cierto?, la pandemia y la enfermedad, en este caso de la COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, en donde se mencionaba que hay algunas formas en las cuales se relaciona que apareció, que se generó, que se presentó, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver, en este caso, un poco a la parte humana, ¿sí? Si hablamos de una teoría, porque vamos a hablar solo de teoría en este caso, decíamos que en la parte de China, ¿no es cierto?, en un mercado por las condiciones humanas que tienen ahí para vender ciertos animales, que son usados como alimentos, ¿no es cierto?, el tipo de almacenamiento y todo, fue uno de los causantes que generó la presencia del SARS-CoV-2.
¿sí? Otra teoría puede ser que fue creada en un laboratorio. Sí, a la final, a lo que vamos es que se puede presentar en este caso por el factor humano. Entonces, muchos, en este caso, situaciones de pandemia, vamos a hacer o vamos a relacionar con un factor antrópico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la segunda imagen, una estación de combustibles. En la parte de estación de combustible estamos manejando un material que es inflamable. ¿Qué quiere decir que sea inflamable? Que tiene ciertas características para que pueda encenderse, para que pueda arder, ¿sí? Y si nosotros tenemos una manipulación incorrecta, tenemos, vamos a imaginar que no tenemos un mantenimiento adecuado de esa estación de combustible, vamos a generar nuevamente la presencia, en este caso, de un incendio, de una explosión. Entonces se debe también a una falla que puede ser tecnológica, una falla de control que se relaciona a la parte humana. Por lo tanto, también cae dentro de la parte antrópica, ¿sí? Y si hablamos también de lo que recientemente escuchamos en Estados Unidos, por ejemplo, un atentado, ¿no es cierto? No sé si escucharon todos, una persona ingresa a una parte escolar y, claro, comienza a disparar contra todas las personas que se encontraban ahí, principalmente los niños, ¿no es cierto? Entonces es provocado por la parte humana. O como mencionábamos en el ejemplo al inicio de las Torres Gemelas, que fue un atentado, grupo terrorista, inmediatamente, ¿no es cierto?, era el objetivo impactarse directamente y causar un daño. Cuando ya hablamos de la parte de desastre, queremos decir que tenemos una afectación bastante grave, bastante importante, que se considera como ya un desastre, ¿sí? Ahora, en la parte antrópica, todo lo mencionado, se va a clasificar, ¿sí? Se va a clasificar en tres grupos principales que se relacionan, ¿no es cierto?, a la parte de químicos, en donde iría, por ejemplo, lo que habíamos hablado de la parte de materiales combustibles, en este caso gasolina, el diésel, dentro de lo que es la parte antrópica, ¿no es cierto?, química. Hablamos de la parte de ciertas pandemias o enfermedades, virus que podrían estar, la mala manipulación, malos protocolos en la parte, ¿no es cierto?, de vigilancia. Hablamos de la parte sanitaria, ¿sí? Y si hablamos de la parte de atentados, ¿sí? E incluso podríamos poner lo que es la parte de amenazas de bomba. Hablamos de la parte socio-organizativa que podríamos tener referente a la parte de riesgos, en este caso antrópicos. ¿Sí? Entonces suscita que si por ahí se presenta un incendio, nosotros sabemos que eso viene a ser un efecto de un riesgo antrópico. Si se presenta, ¿no es cierto?, en este caso una amenaza de bomba, tenemos actos de violencia, grupos, ¿no es cierto?, de manifestaciones violentas contra un sector público, contra un área, vendría la parte antrópica dentro de la parte socio-organizativa. Y la parte, ¿no es cierto?, sanitaria, que se refiere, como el ejemplo habíamos mencionado, a lo que es la SARS-CoV-2, la enfermedad, la COVID-19. Importante conocerlo. En la parte de riesgos naturales, vamos a tener en cuenta que son ciertos cambios o comportamientos que se ven involucrados en el entorno natural. Ahora, el entorno natural no es directamente afectado o, digamos así, por la parte humana, directamente. De forma indirecta, nosotros sí podemos estar generando ciertos cambios. Por ejemplo, hablamos ahora de que se presenta la parte invernal es bastante fuerte, que antes, años atrás, tal vez por la estación, el mes, nosotros teníamos ya una situación de verano y ahora la estamos viviendo como una situación de invierno, que se ve un efecto a causa de ¿qué? De un cambio climático. Ahora, en la parte del cambio climático, que es comportamientos que tiene, ¿no es cierto?, toda la parte del planeta, la naturaleza, tal vez sí tenemos una afectación, pero ya no la vamos a hacer directamente como una afectación antrópica, sino ya una afectación antropogénica, que viene a ser diferente, que yo estoy generando otro tipo de afectación a través de la contaminación, la generación de la quema excesiva en las empresas, la generación de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, que contribuyen a dar esos cambios, esa afectación antropogénica, y eso genera cambios en la parte climática. Es uno de los efectos, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de la parte de riesgos naturales, ya hablamos de lo que está pasando, de lo que se está generando como
el proceso, ¿no es cierto?, de un sismo, el proceso de una erupción volcánica, la presencia, en este caso, de inundaciones que se puedan generar y que sí tienen una afectación importante hacia el entorno, ya sea la flora, la fauna, incluido, ¿no es cierto?, en este caso también toda la parte social que pueda estar asentada cerca de esos lugares. Hablamos de desastres naturales. Y en estos tenemos algunos, ¿no?, como es lo que es la parte de los sismos, la parte de terremotos, que se generan por el movimiento y el choque de lo que son las placas tectónicas. Nosotros recordemos que en la parte del piso, donde nosotros tenemos, debajo de ello, vamos a encontrar todo lo que es la parte continental, una placa que se la conoce como placa continental. Hay otros también, dependiendo del sector, la placa de Nazca. Y tenemos una placa oceánica que está al borde, ¿no es cierto?, de la zona costera. Esta placa oceánica, por los movimientos que se generan propios de la Tierra, siempre está tratando de meterse debajo de esa placa continental. Entonces comienza a flexionar tanto que llega un momento en el que se genera, ustedes imagínense en coger un esfero, una tapa de un esfero, y comiencen ustedes a aplastar, a flexionar. Va a ceder hasta que llega un momento que ya no puede ceder más y se va a fracturar, se va a romper. En ese momento que se rompe, inmediatamente se libera energía. A eso se le conoce en el punto de abajo, ¿no es cierto? Se lo conoce, ¿no es cierto?, como en este caso hipocentro, y la parte superior, en la parte del suelo, epicentro, ¿sí? Entonces tenemos la liberación de esa energía. Y esa liberación de esa energía, dependiendo el movimiento que haya generado, puede ser un movimiento, para que sea claro, en forma zigzag o en forma ondulatoria, de arriba hacia abajo, va a generar la afectación y la parte de los sismos que nosotros vamos a tener. Y claramente, de acuerdo a la fuerza que se está generando, vamos a hablar ya de una unidad de magnitud, que se lo mide, en este caso, una escala, que es la escala, puede ser escala de Richter, en donde nos va a decir, mira, tenemos un nivel 1, que es un nivel bajo, casi no se apreció, no se sintió, hasta un nivel 12, que es catastrófico, como efecto de esto. Aquí tiene que ver también mucho la profundidad, cuántos kilómetros de la parte del piso, de la superficie hacia adentro, hubo la liberación de esa energía para poder tener, ¿no es cierto?, mayor presencia o que tengamos esa reacción. Vamos a tener lo que es el proceso, ¿no es cierto?, de erupciones volcánicas, en donde también son procesos naturales que se van generando y que van presentándose cada cierto nivel de años y que están también monitoreados. En la parte del sismo, con la parte de una erupción volcánica, en la parte del sismo nosotros no podemos predecir garantizar que el día de mañana se va a presentar un sismo con una intensidad alta, mediana o baja, ¿sí? Porque va a ser un evento que se va a presentar y que es bastante complicado en este caso alertar. En Japón tienen sistemas para alertar, pero básicamente cuando ya se liberó la energía, y lo que tienen ellos es un sistema para poder alertar de que la energía está dirigiendo de control sobre ese tipo de situaciones. Pero nosotros no podríamos predecir que el día de mañana se va a presentar esto. En la parte de lo que es erupción volcánica tenemos tal vez un poco la diferencia, porque nosotros podemos monitorear el estado o el avance de ese proceso. ¿A qué se refiere? Nosotros vamos a encontrar, y tal vez de las diferentes ciudades en las que nosotros nos encontremos, hemos escuchado sobre volcanes, ¿no es cierto?, que se encuentran activos. Y estos volcanes tienen una etapa en la que nosotros estamos identificando su nivel. Se encuentra en una etapa verde o blanca, ¿no es cierto?, que no hay ningún tipo de alarma. Se encuentra en una etapa tal vez de alerta amarilla, en la que ya nos informa a través de los medios de, en este caso, entidades oficiales de control, como puede ser la Secretaría de Gestión de Riesgo o el Ministerio de la Seguridad, coordinador de la seguridad, nos van a alertar y dicen, mira, estamos en una etapa amarilla, en donde nos dice que tenemos tal vez una presencia ya de material, en este caso de fumarolas, hay pequeños sismos alrededor de la zona del volcán, ¿sí? Y por lo tanto ya nos va alertando para que generemos planes de acción, dependiendo si estamos cerca o alejados de esa zona de afectación. Entonces tenemos esas amenazas para ya poder identificar cómo vamos a actuar. Analizamos que pasa una etapa color naranja.
En la etapa color naranja nos dice que ya es muy probable, ya hay cierto material piroclástico que está saliendo. Recordemos que en la parte de un volcán, nosotros tenemos la liberación, es como una olla de presión, ¿no es cierto?, que comienza a empujar, y comienza a salir primero, como en la olla de presión, el vapor. Aquí también comienza a salir todo lo que es la parte de las fumarolas, y claro, lo que quiere es salir la parte interna, que es el magma, que cuando ya tenemos en la parte externa se llama lava, ¿sí? Entonces comienza ya a tener esa etapa de una actividad más alta, y claro, aquí sirve mucho también los antecedentes. Hay personas, ¿no es cierto?, que comienzan a estudiar alrededor del volcán, y de esa manera nos dan características del comportamiento del volcán, porque hay volcanes que tienen un proceso, para entender un poco, agresivo, una erupción masiva, o hay volcanes que son, en este caso, un poquito más retardado su proceso, y que van haciéndolo poco a poco, como el ejemplo del volcán Sangay, que es poco a poco, o tal vez en la parte también del volcán Tungurahua, que tiene procesos de activación y luego se calma y baja su actividad. De esa manera pasan también a una etapa de nivel color roja, en la que nos dice tenemos ya un proceso real de evacuación y debemos evacuar e irnos hacia otra zona, a una zona segura. Toda esta parte, ¿no es cierto?, nos va a permitir alertar, y tenemos una etapa en la que nosotros nos podemos preparar siguiendo todas estas disposiciones que son compartidas por estos entes oficiales. Importante seguir la información de los entes oficiales. Tenemos otros procesos, ¿no es cierto?, como la inundación que se puede dar, y es importante. Sabemos que en ciertas condiciones, ciertos lugares, estamos cerca de ríos, estamos cerca de zonas que tienen esa particularidad de no liberar rápido la parte del agua, y que son susceptibles a que puedan ser tapadas, bloqueadas, y tener esos procesos de inundación, y que nos va a afectar. Sí, por eso es importante nosotros conocer qué es lo que vamos a tener también como afectación de riesgos naturales. De acuerdo a eso, nosotros vamos a generar lo que es un plan, ¿no es cierto?, de autoprotección, un plan de emergencia, un plan de contingencia, que ya les voy a explicar cada uno de esos, o un plan de continuidad del negocio. Dentro de este plan, lo que se va a considerar es primero, ¿no es cierto?, recordemos, habíamos hablado que tenemos que identificar las amenazas. Cuando yo voy a generar mi plan, es importante identificar las amenazas, porque yo no puedo hacer un plan enfocado a un tsunami. Si yo tengo la empresa, o yo vivo, mi casa, ¿no es cierto?, está en una zona de sierra, en una zona de una montaña, y yo voy a actuar de esta manera si se presenta un tsunami, estoy generando, ¿no es cierto?, una pérdida de tiempo, porque tengo que identificar las amenazas reales a las que yo voy a encontrar. Tengo que identificar, tengo que hacer el análisis de vulnerabilidad. Una vez que identifiqué, yo tengo el riesgo de la presencia en la parte naturales, de la presencia de erupciones volcánicas, de sismos, en la parte en este caso antrópica, voy a encontrarme con la presencia de la parte de un incendio. Tengo tal vez ciertos materiales combustibles o las instalaciones eléctricas, ¿sí? Voy a encontrarme también con que cerca de donde yo vivo, donde está la empresa, yo tengo un centro de un municipio, y es susceptible a que tengan manifestaciones contra este municipio, tengan lo que son amenazas de bomba para demostrar el rechazo. Entonces comienzo yo a buscar la parte, ¿no es cierto?, de amenazas, y aplico la vulnerabilidad. ¿Qué voy a hacer, ¿no es cierto?, frente a un sismo? ¿Qué voy a hacer frente a un incendio? Y de esa manera, ¿no es cierto?, comenzamos a identificar qué nivel tengo de vulnerabilidad, para comenzar a generar, ¿no es cierto?, cuáles van a ser mis acciones y mis comportamientos de respuesta a ello. Voy a identificar rutas de evacuación, escape, ¿no es cierto? Si es que tengo yo la presencia, habíamos hablado de una erupción volcánica, tengo que identificar cuáles van a ser las zonas seguras a donde debemos dirigirnos como zonas de escape. Debemos comenzar el proceso de la preparación de respuesta. En este caso, si hablo de una empresa, voy a generar la parte de las brigadas. ¿Qué brigadas voy a necesitar? Voy a identificar qué insumos voy a requerir para actuar sobre esas amenazas que voy a tener. Y de esa manera, ¿no es cierto?, comenzar a mejorar esa vulnerabilidad de decir, no tengo nada, mi vulnerabilidad es bastante alta, yo tengo ya estos insumos de respuesta. Tengo que hacer la parte de capacitación, formación. Y en esta parte de capacitación, formación, ¿no es cierto?, más
dotar los insumos, yo tengo que hacer la medición, la valoración, para ver si realmente yo tengo una respuesta adecuada frente a esas emergencias que se pueden dar. ¿Y cómo puedo hacer esa medición? A través de los simulacros. Los simulacros me van a permitir a mí identificar esas debilidades que debo mejorar y esas fortalezas que yo voy a encontrar para poder responder. Y todo esto tiene que estar enfocado, ¿no es cierto?, todo ese desarrollo a un periodo primero de fase antes de que suceda la emergencia, por eso es la preparación. Un enfoque de durante la emergencia, que es lo que debemos tomar en cuenta, y después de la emergencia. Y aquí es donde voy a aclarar qué es un plan de emergencia, qué es un plan de autoprotección, de contingencia y continuidad del negocio. Un plan de emergencia, ¿no es cierto?, está diseñado, recordando la definición de emergencia, a una respuesta a algo que está fuera de lo normal, ¿sí? Cuando hablamos ya de la parte de autoprotección y le agregamos a nuestro plan autoprotección, que puede tener el plan de emergencia y está la parte de autoprotección, es ya señalar qué recursos yo voy a tener para disminuir, ¿no es cierto?, esa presencia de amenaza que tengo, ¿sí? De esa manera estoy diciendo, si yo sé que se puede dar un incendio, mi plan va a estar enfocado que yo voy a tener en la parte del desarrollo del plan ciertos insumos y personal que va a reaccionar para detener esa presencia de incendio que se pueda dar. Cuando hablamos ya de un plan de contingencia, lo que queremos decir es que queremos nosotros cerrar, ¿no es cierto?, que a causa de la primera situación de emergencia no genere otro evento que va a afectar a la población. Y les voy a poner un ejemplo. Años atrás, todos creo que pueden recordar, ¿no es cierto?, tuvimos la presencia de un sismo en toda la zona costera de Pedernales, Manta, toda esa zona, en este caso, fue afectada por un sismo, ¿sí? En ese sismo, vamos a hablar de una ciudad en particular, para el ejemplo, que es la ciudad de Rocafuerte. En Rocafuerte es una ciudad ganadera, ¿sí? Está vía para lo que es la parte de Manta, ¿sí?, dentro de lo que es la parte de la provincia de Manabí. Y básicamente, hacer una zona ganadera, faenan mucho la carne, o sea, tenemos producción de carne y la carne tiene que estar refrigerada. Cuando sucedió el evento, en este caso del terremoto, inmediatamente se prende la actuación de emergencia. Vamos a ayudar a rescatar por lo que sucedió, que fue el terremoto. Pero, ¿qué es lo que comenzó a suceder? Como hubo una afectación de pérdida en este caso, de suministro de energía, de luz, suministro de agua potable, todo lo que es estos frigoríficos, carnicerías, comenzaron a descomponerse, en este caso todo este material, esos víveres, ¿no es cierto? Y comenzaron a generar, en este caso, otro tipo de bacterias. Ahora, al no tener, ¿no es cierto?, agua potable, comenzó a generar ya otra afectación de riesgo biológico hacia la salud de las personas que se encontraban en ese sector. Entonces, ¿qué pasó? A partir de la situación inicial, que fue un sismo, una emergencia, yo generé otra situación, otro evento fuera de lo normal. Entonces, cuando yo hablo de un plan de contingencia, estamos hablando de que voy a actuar sobre la emergencia, pero también voy a detener y voy a contener sobre otras situaciones de eventos adversos, ¿no es cierto?, que puedan suceder. A eso hablamos ya de contingencia. Y cuando hablamos ya de un enfoque de continuidad de negocio, estamos hablando ahora de que vamos nosotros a mirar un poquito más allá y decir, bueno, mira, tuvimos, ¿no es cierto?, un incendio, ¿y qué vamos a hacer para garantizar que el día de mañana podamos seguir produciendo y que la empresa no se cierre? A eso viene la parte de continuidad del negocio, que luego del evento, del siniestro que ya sucedió, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En el ejemplo, por ejemplo, en la parte de un incendio, hablamos que tengo yo una zona en la que yo fabricaba almohadas, y esta se incendió. Por lo tanto, detuvimos el incendio, ¿no es cierto? Aislamos el lugar, hicimos contención, pero claro, el lugar, el área, el edificio donde hacíamos la parte de las almohadas está bastante afectado. Ahora, mi empresa se dedica a la parte de almohadas. Si nosotros esperamos que de aquí venga un maestro, haga una reparación civil, luego haga una reparación eléctrica,
nos va a tomar tal vez semanas y eso va a generar que no ingrese dinero y puede ocasionar que la empresa quiebre. Cuando hablamos de la parte de continuidad, estamos hablando y asegurando de que la estrategia es que si llegara a darse eso, nosotros tenemos una alianza con otra empresa que hace lo mismo para que comience a producir, se llama producción maquila, ¿no? Y comience a producir lo mismo con nuestra marca. Claramente tenemos que pagarle a ellos, nuestro nivel de utilidad, de ganancia va a ser mucho menor, pero estoy garantizando que hay una continuidad de las operaciones. A eso se refiere con la parte de planes enfocados a la parte de continuidad del negocio. Ahora, de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Nosotros debemos pensar y enfocarlo hacia la parte de la etapa antes, durante y después de la emergencia. ¿Sí? De acuerdo, entonces, en la parte de etapa de antes, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar? ¿Qué debemos tomar, en este caso, en cuenta para poder actuar? Primero, tenemos que, luego que ya hayamos hecho la identificación de las amenazas, comenzamos a sensibilizar a los integrantes de la organización. Si voy a hacer un plan a nivel de mi casa familiar, pues voy a sensibilizar de lo que puede pasar a los integrantes, ¿no es cierto?, de mi familia. Tengo que identificar cuáles van a ser esas zonas de seguridad, en donde ellos deben, a dónde deben dirigirse en el caso, por ejemplo, de un proceso de una evacuación por erupción volcánica, o a su vez en un proceso de un sismo, si llega a darse de forma catastrófica un desastre, a dónde deben dirigirse para tener nuestro punto de reunión. Por ejemplo, en la parte de sismos, cuando tenemos un nivel elevado, nivel catastrófico, se determina que todos los parques centrales son los centros principales en donde se van a dirigir las brigadas de Cruz Roja, policía, bomberos, todo lo que es cuerpos de atención y rescate de socorro, para que en esos lugares puedan dirigirse las personas que en este caso estén fuera, hayan sobrevivido a esos niveles catastróficos, y de esa manera tener también niveles de comunicación hacia otros lugares de puntos centrales de reunión. Ejemplo, yo estoy en mi trabajo, mi esposa, mis hijos están en su escuela, se llega a dar un sismo a nivel catastrófico, ¿no es cierto? Yo salgo del lugar, estoy protegido, pero claro, ya tengo cero comunicación, tal vez la parte de telefonía, voy a tener una interferencia, todos van a querer llamar, entonces no tengo un nivel de comunicación adecuada, no voy a poder dirigirme hacia el lugar donde están, porque va a estar bloqueada las vías, cerrados. Por lo tanto, yo tengo que dirigirme a estos parques centrales. En esos parques centrales, y informar de la misma manera a mis familiares que se vayan a esos lugares, a esos parques, puntos centrales, y de esa manera poder encontrar y hacer un sistema de comunicación que va a tener tal vez la Cruz Roja, estos cuerpos de socorro, y de esa manera informar y saber el estado de si mis familiares estaban en la zona norte, cómo está la zona norte, ¿sí? Ver las personas que están sobrevivientes, de esa manera poder llamar un poquito a la calma y seguir esas recomendaciones o tener esos puntos de atención. Entonces es importante definir, de acuerdo al lugar en donde estoy, previo, ¿no es cierto? Y eso debe constar en mi plan de emergencia. Definir, ¿no es cierto?, la parte de la capacitación a las brigadas, o en este caso, si lo veo como parte familiar, a nuestros familiares, para que sepan cómo van a actuar frente a esa situación de las diferentes emergencias que se puedan dar. ¿Sí? Si es un incendio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo debes actuar? ¿Tienes que apagar con agua? ¿No tienes que apagar con agua? Tiene que conocer en una etapa de capacitación. ¿Sí? Tenemos que conocer también cuáles son las fuentes seguras a las que yo voy a seguir cuando se presentan esta situación de emergencia. Por lo general, cuando tenemos este tipo de eventos, va a generarse comunicación cruzada que no es oficial, y nos van a decir, mira, lo que pasa es que se va a presentar, si hablamos de una erupción volcánica, va a generar un proceso tan catastrófico que va a llegar hasta tal zona, hasta este lugar, y es una alarma, en este caso, que no es algo, no es oficial, y va a generar mucha controversia con las personas, mucho pánico, y a través de ese desconocimiento y de esa información que no es oficial, va a generar una respuesta, en este caso deficiente, a una actuación correcta.
¿sí? Tenemos que comenzar a adquirir equipamientos. Si sabemos que puede presentarse, ejemplo, el incendio, pues yo debo presentar, ¿no es cierto?, procesos de erupción volcánica, pues yo contar con un kit, una mochila para actuar en un proceso de evacuación que debe tener, en este caso, agua, que debe tener un botiquín, que ya lo vamos a topar más adelante. Cuando hablamos de la etapa durante la emergencia, la idea es que nosotros podamos actuar para minimizar el evento que se está generando. Entonces debemos saber, ¿no es cierto?, la parte de quiénes son los responsables, si hablamos de una empresa, para actuar en ese momento. Muchas veces queremos ayudar, pero no tenemos el conocimiento, y ese momento convertirme en una víctima más, y voy a generar, en este caso, un proceso de mayor tiempo para que puedan actuar los equipos que estaban ya entrenados y destinados para esa acción sobre la emergencia. ¿Sí? Debemos seguir también, es importante ahí, la comunicación de las personas que vamos a definir, ¿no es cierto?, como miembros de brigadas o a su vez como miembros de comité de emergencia para que dé los lineamientos de cómo debemos actuar. Debemos estar y constatar todo el personal que se encuentra en ese lugar para saber que en el proceso de una evacuación, cuántas personas vamos a salir y en qué estado se encuentran, ¿sí? Debemos dar la atención si fuera el caso. Después de la emergencia, vamos a evaluar las consecuencias. Estamos ya en una zona segura y debemos evaluar las consecuencias, si es posible o no regresar hacia la zona, al lugar donde fue afectado. Comprobar a través, ¿no es cierto?, si hablamos de un incendio en una empresa, comprobar a través de los medios de socorro, si es un incendio, pues llegarán los bomberos y ellos harán una inspección para valorar cómo se encuentra la edificación y de esa manera poder ingresar o no a ese espacio de trabajo. Garantizar los insumos, ¿no es cierto?, de servicios después de comunicación. Aquí hablamos ya un poquito de la parte de continuidad, qué es lo que vamos a hacer para poder retomar y volver nuevamente a la calma. Evento similar al que se da, hablando en el caso de un sismo, recuerde, tenemos nosotros réplicas, entonces es importante conocer la información, verificar si en la estructura es posible que se desplome completamente y sabemos que se puede dar una réplica, por lo tanto, no es adecuado todavía regresar. Entonces tenemos que considerar todas estas fases para actuar frente a las situaciones de emergencia. Continuemos para entender un poquito más. Antes de eso, es importante que cuando nosotros hablamos de cómo debemos actuar, debemos difundir en la familia, si es el caso, debemos preguntar y ver que entiendan el personal. Porque muchas veces el que yo pueda transmitir la información y si no hacemos un proceso, como habíamos mencionado, de un simulacro, vamos a desconocer realmente si están o no preparados. Vamos a ver un pequeño video referente a una situación en la que no está preparado, una falta de atención, lo que puede ocasionar en las empresas. Perfecto. ¿Qué es lo que podemos señalar de ahí? Que básicamente
el no poner atención, ¿no es cierto?, a las instrucciones, a las recomendaciones, nos va a convertir en una víctima en el momento de presentarse una emergencia. Como en el caso de un incendio, no sabía las rutas de evacuación, no sabía cómo usar el extintor, entonces es importante conocer. En estos procesos, y si hablamos en la parte industrial, es importante que nosotros también conozcamos la señalización. Hay señales de prohibición que vamos a encontrar que están en un círculo de color rojo, una línea cruzada, y nos está determinando o limitando a que no se aplique, ¿no es cierto?, que se respete, en este caso prohibido fumar, prohibido encender fuego, que vamos a encontrar en las organizaciones. Tenemos las señales de color azul que dice obligación, en este caso con un dibujito que se lo conoce como pictograma, que nos dice uso obligatorio de un equipo de protección personal determinado. Tenemos las señales de advertencia, que es un triángulo de color amarillo con fondo, en este caso con líneas de color negro, que nos dice, mira, advertencia, riesgo de caída, advertencia, riesgo de electrocución, advertencia, en este caso, piso resbaloso, que podemos encontrar advertencia, materiales inflamables, ¿sí? Tenemos señales de color, en este caso verde, que son señales de salvamento, y vamos a tener en este caso las rutas de evacuación, salidas de evacuación, zona de seguridad, zona segura en caso de sismos. Tenemos las señales que es color rojo y tenemos un cuadrito, un dibujito de un extintor, de un gabinete contra incendio, de una manguerita que nos dicen equipos de lucha contra incendio, que es importante conocerlo. Hablemos de la parte en este caso antrópica, referente a que se presente un incendio. Para que se dé primero el incendio tuvo que haberse generado el fuego. Para que se haya generado el fuego yo tuve la combinación de 3 elementos. El primer elemento va a ser en este caso el oxígeno. Nosotros tenemos en el aire, y si recordamos cuando estábamos en la escuelita nos decían, mira, tú tienes el 21% de oxígeno en el aire más otros por ciento, ¿no es cierto?, de nitrógeno y gases raros. Para que se inicie el fuego yo solo necesito el 16%. Por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a encontrarme que yo tengo ese recurso que es el oxígeno. El segundo material que yo voy a necesitar es material combustible. Material combustible es todo lo que se pueda quemar, ¿sí? Como es madera, cartón, ¿no es cierto?, que podría tener. Y el tercer elemento es el punto de calor o el punto, ¿no es cierto?, comburente también que le llaman el punto de ignición. Si nosotros analizamos en la figura, en el ejemplo, me voy y hago una fogata. En la fogata yo tengo oxígeno en el aire, tengo las maderas, las hojitas, el material combustible, y con un fósforo, ¿no es cierto?, enciendo la fogata. Ahora, cuando la fogata es controlada, puedo decir estoy en un estado de fuego. Cuando comienza, ¿no es cierto?, esto a crecer, yo puedo hablar de lo que es un amago de incendio. Y cuando esto comienza a crecer de forma desordenada, yo no puedo tener un control, se lo llama reacción en cadena, estoy hablando ya de un incendio, ¿sí? Ahora, para yo poder controlar, yo debo quitar uno de los 3 elementos. Para poder apagar la fogata, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo puedo, ¿no es cierto?, coger un balde con agua y lanzo ese balde con agua sobre la fogata y ¿qué estaré quitando? Calor, oxígeno, combustible. Voy a quitar el calor, estoy enfriando y se apagó automáticamente, ¿no es cierto?, el fuego, se apagó. Ahora, estoy haciendo la fogata, no tengo agua, pero tengo una pala y tengo tierra. Yo cojo y boto tierra encima de la fogata. ¿Qué estaré quitando? Calor, oxígeno, combustible. Estoy eliminando el oxígeno y estoy apagando la fogata. Ahora, cuando hacemos una fogata, vamos a imaginar que me quedo a acampar en alguna zona. ¿Qué es lo que yo hago para garantizar que no se genere un incendio, que no crezca, no se genere un incendio forestal? Yo hago un surco, una barrera alrededor, coloco palitos, coloco piedritas alrededor y de esa manera genero una barrera. ¿Qué estoy generando? Estoy generando estoy delimitando y retirando el combustible. Una vez que se consuma todas esas hojitas, esos palitos, estoy generando apagando el fuego a través de la eliminación de combustible, ¿sí? Entonces debo quitar cualquiera, dígame. Franklin, disculpa que te interrumpa un momentito. Se va a desconectar el aula virtual de Limón por un momentito para cambiar un cable porque se está yendo mucho la señal. Ya, de acuerdo. Sí, unos 2 minutitos nada más, por favor. Gracias. Ya, de acuerdo. Hasta que se puedan conectar el aula virtual, solo reforcemos esta parte de acá, que es
en base a lo mencionado, ¿yo cómo voy a actuar frente a la parte de los incendios? ¿Qué es lo que hacen los bomberos cuando se presenta un incendio? Los bomberos reciben la alarma. Una vez que reciben la alarma, ellos se dirigen a la zona y claro, una vez que se dirigen a la zona, analizan la afectación, el nivel de afectación. Ellos determinan que tienen ya una afectación tal vez del 75% y dicen, no, ya está en un 75%, pero tengo el riesgo de que este incendio afecte a las casas aledañas. Por lo tanto, como va a afectar a las casas aledañas, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a mojar y a usar el recurso, en este caso el agua, a disparar sobre las casas aledañas, no a la casa que está encendida. ¿Qué están haciendo? Están quitando el combustible. Y de esa manera, ¿no es cierto? Están controlando ese incendio. ¿Sí? Entonces es importante de esa manera poder determinar que yo para apagar el fuego tengo, ¿no es cierto? O quito, en este caso, el calor, quito, en este caso, el oxígeno o quito el combustible. Cuando en una empresa se genera a través de una falla, un cortocircuito, va a generarse lo que primero nosotros llamamos un amago de incendio, que es un fuego incipiente, es pequeño, y que básicamente yo, al identificarlo oportunamente, al usar un agente extintor, que ya vamos a ver, yo puedo controlar la situación. Cuando yo no actúo de forma inmediata, esto va a crecer de forma desordenada, y va a generarse un incendio, que es, en este caso, la reacción en cadena que se lo llama. Cuando ya tengo un incendio, es muy difícil que yo pueda actuar, en este caso, con un extintor. Ya necesito más recursos y en muchas ocasiones, en un incendio, yo tengo que ya hacer un proceso de evacuación. Ahora, para que se pueda entender un poquito por qué se genera el incendio, es importante saber cómo tenemos la transferencia de calor. ¿Sí? Para que se pueda entender. La primera imagen que ustedes pueden ver es una imagen en donde yo tengo una chimenea. En la chimenea estoy generando, ¿no es cierto? En este caso, quemando, estoy generando calor y estoy generando unos vapores, unos gases, y esos gases están calientes. Esos gases que están calientes, al tener contacto directo, ¿no es cierto?, con esta parte metálica, van a calentar la parte metálica. Y esa parte metálica, al tener un contacto con otro cuerpo que está frío, voy a tener una transferencia de calor, que es la conducción. Y si hablamos de la parte de un incendio, puedo generar en este caso, ¿no es cierto?, la propagación del fuego. Tenemos el otro evento, la transferencia de calor a través de la radiación. Muchas veces nosotros lo podemos vivir eso cuando salimos, vamos a una piscina, a un río o la playa, y claro, tenemos un sol bastante fuerte y sufrimos una quemadura a través de la radiación. Entonces es importante que cuando también se inicia el fuego va a generar radiación. Y si yo estoy cerca a lo que es el fuego, no tomo la distancia, en este caso adecuada, puedo generar quemaduras a través de radiación. Y el otro es la parte de la convección, que habíamos hablado de lo que teníamos, los vapores, los gases que se están generando. Imagínense ustedes, voy a hacer una parrillada, y en la parrillada yo uso algo de carne, estoy asando, y el momento que yo pongo la mano sobre esa parrilla, yo siento que está bastante caliente. Muchas veces, en lugares cerrados, en habitaciones, cuando inicia el fuego va a generar mucho gas, mucho humo caliente, y va a comenzar a generar, ese gas va a ocupar toda la parte del techo, y va a generar un intercambio de calor a través de la convección. Y ahí se llama un efecto que se llama el flashover, en donde básicamente va a encenderse toda la parte superior, y va a generar un atrapamiento y una afectación. Entonces es importante que nosotros, al conocer la transferencia de calor, podamos actuar antes de que se dé, para evitar que se presente, ¿no es cierto?, la etapa del incendio. Ahora, habíamos mencionado que tenía yo una fogata. En la fogata yo pude quitar el componente calor usando agua. Sí, fue muy efectivo. Sí, pero ¿creen ustedes que es adecuado que yo tengo un televisor y en el televisor se genera un cortocircuito, se inició el fuego al lado del televisor, use agua? ¿Creen que es adecuado? Pues no. ¿Por qué? Porque básicamente el momento que yo lance agua, como el televisor está conectado a la energía eléctrica, está energizado, lo que voy a hacer yo es que se haga un puente directo, ¿no es cierto? El agua es buen conductor eléctrico y yo sufra una electrocución, sufra una consecuencia que puede ser mayor.
O a su vez, no sé si ustedes han podido apreciar, nos ha pasado tal vez a muchos, o hemos visto, ¿no es cierto? Estamos por freír un pedazo de carne, está el sartén ya con aceite caliente, y yo saco una carne que estaba tal vez congelada, y claro, como estaba congelada, estaba con fluido, con un poco de agua, un poco de sangre, y el momento que la lanzo al líquido caliente, al aceite, inmediatamente este se enciende. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es cierto? Estoy generando, ¿no es cierto?, otro tipo, otra característica de fuego, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo diferentes tipos, ¿no es cierto?, de fuego que van a depender en base, en este caso, al origen que tuvieron, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el fuego tipo A que va a corresponder a todos los sólidos combustibles, como que papel, cartón, madera, ¿sí? Ropa, algodón, plástico, las sillas, sólidos clase A. Tengo en este caso fuego tipo B, que va a corresponder a los líquidos inflamables, como son aceites, gasolinas, querosén, colonia, quita esmalte. Fuegos tipo C va a ser en este caso todos los equipos eléctricos, electrónicos que están energizados, que están conectados, ¿sí? Vamos a imaginar, estoy en mi casa, se genera un cortocircuito, básicamente la televisión comienza a encenderse el fuego y yo no tengo más que el agua. El agua quita el calor, pero si yo lo uso en ese momento, yo voy a generar una afectación mayor. Por lo tanto, yo tengo que irme a la caja de energía eléctrica, la caja de breaker, quitar la energía eléctrica, y en ese momento ese fuego tipo C se convierte en un fuego tipo A, sólido combustible, y yo puedo utilizar el agua, ¿sí? Por eso es importante. Ahora, esos tres fuegos son los fuegos principales que yo podría tener. Tengo otros más, que es el fuego tipo K, que se refiere a la parte de grasas vegetales, animales, y fuego tipo D, que se refiere a la parte de productos químicos, ¿sí? Que se da principalmente en las empresas, y en la otra en la parte de los restaurantes que están constantemente, ¿no es cierto?, preparando alimentos. Ahora, es importante conocer estos tipos de fuego para que yo pueda reaccionar y actuar, y de esa manera controlar esa situación. Para eso nosotros tenemos extintores, ¿sí? Antes de hablar de los tipos de extintores, vamos a conocer cómo son los extintores, ¿sí? Ustedes pueden apreciar en las imágenes que se está mostrando que nosotros tenemos un extintor que va a tener un cuerpo sólido. Permítanme poner, listo, un cuerpo sólido, voy a tener una manija de transporte, voy a tener un gatillo, ¿sí? Voy a tener una manguera y voy a tener en este caso un tobero o difusor, ¿sí? Eso voy a tener siempre todos los extintores. Además, voy a encontrarme con una etiqueta en donde la etiqueta me va a decir qué tipo de fuego puede apagar, A, B o C, ¿sí? Además de eso, voy a encontrarme, ¿sí?, con aquí ya vamos a tener una diferencia. En algunos extintores con un manómetro, que es esta burbujita que está en la parte superior, sí, al lado de la manguera. Este manómetro me va a permitir a mí observar que la flechita está en la posición central, está operativo para el uso. Si está a cualquiera de los extremos, me está diciendo que está al extremo, ¿no es cierto? En este caso, izquierdo, está despresurizado, y si está hacia el derecho, va a estar con sobrepresión. Además, ¿no es cierto?, voy a encontrar en el agente extintor información de cuándo tiene que tener una fecha de mantenimiento. Voy a encontrar, en este caso, también un pasador metálico y un seguro plástico, y me ayuda a identificar que todavía el extintor no ha sido usado, y de esa manera voy a poder usarlo cuando se presente el conato de incendio. Además, ¿no es cierto?, opiniones de cómo debería utilizar en el momento de que se presente una emergencia. ¿Sí? Perfecto. Yo tengo diferentes tipos de extintores. Yo voy a encontrarme un extintor que es el común, es un extintor PQS. El extintor PQS, que es el más barato y el que vamos a encontrar en la mayoría de lugares, es un extintor que puede apagar el fuego A, B y C, los tres tipos de fuego. El agente extintor, ¿cómo funciona? Tiene también un manómetro porque tiene material sólido. Va a hacer algo similar a lo que yo tenía en la fogata, y cojo una pala de tierra y lanzo sobre la fogata, y lo que hace es quitar el oxígeno. Este extintor va a lanzar un producto químico, y a través de ese producto químico lo que va a hacer es ahogar, quitar el oxígeno, y de esa manera controla la situación de fuego. Puedo usarlo en fuegos A, sólidos combustibles, B, líquidos combustibles, y C, materiales eléctricos energizados.
Cuando yo uso este extintor en un material eléctrico energizado, en una televisión, en un computador, al lado de un artefacto, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es controlar el fuego, pero va a ensuciar todo y es posible que pues, las características del material dañe y vaya a afectar algún aparato eléctrico. Pero versus, si yo no actúo inmediatamente, la parte de costo-beneficio me va a salir mucho más caro, ¿no es cierto?, si dejo crecer, que gane cuerpo ese conato de incendio y se convierta en este caso, un incendio. Por eso es importante tener, este es el más cómodo y el que debemos actuar de forma inmediata. Tengo otro tipo de extintor que es el de CO2 o dióxido de carbono. Como ustedes pueden ver, la diferencia ya no tiene manómetro, ¿sí? Ya no tiene manómetro, es un cilindro que es mucho más pesado, ¿sí? Tiene un cuerpo mucho más robusto, más fuerte que el de PQS. Este tiene un material que sale de forma de gas, ¿sí? Es un agente, se lo conoce también como agentes limpios, y para que tengan ustedes la idea, tal vez hemos visto lo que es el hielo seco, las personas que venden helado en la calle, ellos tienen hielo seco, cuando abren la parte del contenedor, vemos que sale un humo de color blanquito, eso es el material, ¿no es cierto?, dióxido de carbono, ¿sí? Cuando yo utilizo, y estos extintores están enfocados para utilizar para fuegos tipo B y tipo C, líquidos combustibles, y tipo C, materiales eléctricos energizados. Cuando yo utilizo uno de estos extintores, básicamente lo que va a pasar es que no va a dañar ningún equipo eléctrico ni electrónico y va a contener, quitando el calor, en este caso del fuego, y va a apagar el conato de incendio que se haya generado. Tengo otros agentes limpios como es de marca FM200, otro que se llama Alutron, que me van a permitir actuar de la misma manera que el de CO2, ¿sí? A diferencia que estos ya manejan manómetro y me dice que el manómetro, recuerden ustedes, la flechita en el centro puede ser operado. En algunas edificaciones, industrias, vamos a encontrarnos con esta cajita de color roja que se llama gabinete contra incendio, que tiene un sistema, ¿no es cierto?, con una manguera que permite accionar y disparar cuando se presenta la situación de emergencia. ¿Sí? Perfecto. Vamos nosotros a identificar y vamos a ver, en este caso, un pequeño video, por favor, de cómo nosotros hacemos una correcta identificación. En el video está enfocado a que la persona no identifica bien el tipo de fuego y, claro, puede generar un evento mucho más grave de la situación inicial. Bueno, en nuestro caso sería al 911, ¿no? Y como vemos, ¿no es cierto? Al usar agua, ¿qué es lo que pasó? Tuvieron una afectación mayor. Entonces es importante que deben usar, en este caso, el agente, el extintor adecuado, que sería uno de CO2, para poder apagar. ¿Sí? Y también cuando se da la emergencia, lo correcto es llamar al 911. Perfecto, ¿no es cierto? Ahora, en la parte del uso del agente extintor, es necesario que nosotros primero, si ya tenemos esto, identifiquemos el lugar donde se encuentra. Una vez que identificamos el lugar donde se encuentra, procedemos, ¿no es cierto?, a revisar. Si tiene manómetro, vemos que sea operativo. Luego de eso, lo vamos a llevar hacia la zona, vamos a retirar cogiendo de la manija y de la base,
lo vamos a acercar hacia la parte del fuego, nos vamos a acercar una distancia de alrededor 2 metros, pero ustedes tal vez no puedan medir, por lo tanto, van a acercarse hasta que ustedes sientan el calor a través de la radiación. Ustedes sienten que es demasiado calor, nos vamos a alejar. Donde ustedes se ven que pueden estar cerca y no está o no se siente demasiado calor, que es emitido por la radiación, es su zona de seguridad. Tenemos que observar también la dirección del viento. Si observamos, ¿no es cierto?, que la parte del viento está en contra de nosotros, eso quiere decir que la llama del fuego la va a llevar hacia el frente de nosotros. Por lo tanto, debemos estar y sentir que el viento está sobre nuestra espalda, está a favor de nosotros. De esa manera es nuestra zona de seguridad. Y procedemos, ¿no es cierto?, a retirar el seguro que tenemos, que es el pasador metálico. Tenemos el plástico, que es una manija nada más plástica, que no necesitamos ni un cuchillo ni con los dientes, solo al retirar el pasador metálico se va a abrir eso, y procedo, ¿no es cierto?, a agarrar con una mano de la parte del cuerpo de la manguera, no voy a agarrar nunca de la parte del tobero, de la punta, ¿sí?, sino del cuerpo, y comienzo a disparar el gatillo. Al momento que disparo, comienzo a abaniquear de lado a lado para tener mayor cobertura y a la base del fuego. De esa manera, ¿no es cierto?, comienzo a controlar esa situación de fuego. Debo evitar esto, disparar directamente hacia las personas, ¿sí? Debo controlar. Vamos a ver un pequeño igual video de una forma incorrecta de usar el extintor, lo que no se debe hacer. よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、もっと。もっとですか？はい。もっと思いっきり押してください。ちょっと出ないんで。 Eso es lo que no debemos hacer con la parte del extintor. El extintor siempre es manipulado para la base del fuego y disparamos, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos evitar? El extintor no es para jugar, el extintor es una herramienta útil para actuar durante las situaciones de emergencia, ¿sí? Ahora, durante un proceso de evacuación, en el caso de un incendio, lo más probable es que vamos a encontrar, en este caso, humo, la presencia del humo. El humo, sí, es asfixiante. Primero va a ser irritante, me va a arder los ojos, la nariz, la boca, y luego de eso, si estoy mucho tiempo en presencia del humo, va a ser asfixiante, me va a dar sueño y me voy a desmayar. Y si no me rescatan, puedo perder la vida, ¿sí? Por lo tanto, lo recomendable es buscar un espacio abierto. En un proceso de evacuación, si tengo la presencia de humo, yo voy a tener siempre en la parte inferior un poco de oxígeno. Siempre el humo va a ser más liviano y se va hacia la parte superior, ¿sí? Por lo tanto, debo tratar de salir tal vez gateando. Si tengo por ahí cerca una fuente de agua, voy a mojar una prenda de vestir y me voy a colocar a nivel de nariz y boca, como una bufanda mojada, y de esa manera también me va a ayudar hasta poder salir. En un proceso de evacuación, si tenemos un área donde se usa ascensores, está prohibido usar ascensores. Yo tengo que evacuar siempre por mi costado derecho y formando una fila para que pueda dejar la otra parte del pasillo, de las gradas que estoy accediendo, libre para que los equipos de socorro, de rescate puedan acceder, ¿sí? Es importante también que en un proceso de evacuación, ya sea en este caso hablemos de un incendio o a su vez de un sismo, que yo tenga un plan, un mapa, identificando las zonas o las rutas de evacuación, para que de esa manera sea bastante fácil conocer cuáles son las rutas que debo seguir, dónde tengo los recursos que voy a necesitar y dirigirme hacia las zonas o punto de reunión, ¿sí? Es importante que en estos procesos nosotros tengamos identificado y socializado a todas las personas o participantes, para que de esa manera puedan conocer a qué se refiere cada uno de esos dibujitos, de esos símbolos, que puedan conocer, ¿no es cierto?, que por aquí tenemos un extintor, por aquí tenemos, ¿no es cierto?, un dibujito que hace referencia al extintor, tenemos, por ejemplo, aquí la ruta y hacia dónde nos dirigimos a la zona de reunión, o a su vez, ¿no es cierto?, en el caso de un sismo, ¿dónde son los lugares o zonas de seguridad? Que principalmente en un sismo tenemos que si estamos cerca a una puerta, a un espacio abierto, debemos ir al espacio abierto. Pero si estamos en un cuarto piso o más, debemos buscar un espacio de seguridad, una columna
una estructura sólida en ese lugar. Es incorrecto que yo trate desde un cuarto piso ir hacia la parte o hacia un lugar abierto, porque básicamente podría generar un proceso, en este caso, de caída de objetos y podría lesionarme y tener una consecuencia mayor, ¿sí? Es importante que yo siga las indicaciones del personal o las brigadas. Debo conformar brigadas, ¿no es cierto?, de primera intervención, que van a ser quienes tomen los lineamientos, me van a enseñar y dirigir, en este caso, si tengo un incendio, si tengo un sismo, qué debo hacer, y de esa manera poder actuar frente a estas situaciones. De acuerdo a ello, vamos a tener niveles, ¿no es cierto?, de actuación. Niveles de actuación en donde, por ejemplo, en el caso de un incendio, la primera va a ser una detención, va a la brigada o las personas que saben manejar los extintores, actúan sobre esa situación y luego de eso, si no pueden controlar, dan la situación o la alerta de una evacuación. En la alerta de evacuación, ¿no es cierto?, van a mencionar la emergencia, van a dar las directrices que sería enumerarse para saber con cuántas personas tienen a cargo y van a proceder a irse hacia la zona externa, la zona segura de reunión, ¿sí? En esa zona segura de reunión se hará un pequeño comité en donde una persona va a dirigir y va a conocer los detalles del evento a través de la información, si se formó ya las brigadas, ¿no es cierto?, que van a dar las brigadistas, si hay personas atrapadas, faltantes, heridas, y poder dar la atención requerida. De la misma manera, recuerden que tenemos que llamar al 900, al 911, para que de esa manera ellos también ya estén en camino y podamos reducir esos tiempos. A pesar de que yo pueda controlar la situación de un amago de incendio, ellos van a venir y van a evaluar la situación, y si no pude controlar, ganamos tiempo para que puedan actuar, ¿sí? Recuerden que vamos a tener, ¿no es cierto?, el ejercicio de el simulacro para poder conocer cómo vamos nosotros a actuar. Vamos a ver un pequeño video de cómo actuar en el caso de un sismo. Un sismo es una sacudida repentina y rápida del suelo provocada por las rocas que se encuentran debajo de nuestra superficie y llegan en cualquier momento, de día o de noche. Para prepararte, recuerda estas 3 palabras: antes, durante y después. Antes, prepara un plan con rutas de evacuación en tu casa, centro educativo y trabajo. Un kit de emergencia con agua, alimentos, medicamentos, radio de baterías, alimento para mascotas, linterna y botiquín de primeros auxilios. Identifica estructuras que necesiten reparación. Evita colocar objetos en lugares altos. Durante, mantente tranquilo. Así puedes ayudar más a tus amigos durante un sismo. Aléjate de ventanas u objetos que puedan caer. Evitar usar elevadores. Si es necesario evacuar, usa las escaleras. Si estás manejando, detén el auto. Después, evacúa el punto de encuentro. Verifica cómo se encuentra tu familia y también tus mascotas. Luego verifica las condiciones de tu casa y alrededores. Desconecta gas y electricidad. Y verifica que todo esté en buen estado antes de reconectar. Participa en el proceso de limpieza y mejoras de las zonas afectadas. Estos consejos son para grandes y chicos. Síguelos para estar siempre prevenidos. Perfecto, ¿no? Entonces ya podemos ver las diferentes, ¿no es cierto?, diferentes comportamientos en el proceso de un sismo. Recuerden, en este tipo de situaciones, tanto naturales, ¿no es cierto?, tenemos que tomar en cuenta ciertas recomendaciones. Es un incendio, ya sabemos cómo actuar. En la parte de un sismo, ¿no es cierto?, identificar previo la parte durante, zonas donde yo voy a poder resguardarme, si estoy cerca de un espacio abierto, libre de caída de objetos, porque puede ser que estoy cerca al espacio abierto, pero en la parte exterior tengo edificios o tengo cables eléctricos o tengo una circulación bastante continua de vehículos, entonces debo buscar otra zona para tener mi zona de refugio. Situaciones habíamos hablado de la parte de afectación social por la persona, como puede ser una amenaza de bomba, ¿sí? Entonces también importante mantener la calma, recibir la llamada, dar las directrices al equipo. Para ello es importante tener una brigada, tener nuestros planes de estrategias que vamos a actuar. En este caso, si tenemos una doble confirmación,
buscamos en nuestros lugares de trabajo, damos la información, busquen en sus lugares de trabajo cualquier tipo de objeto que no pertenezca, puede ser bolsos, cajas, y además tenemos esa llamada de bomba, debemos evacuar, llamada al 911 para que pueda, en este caso, dar paso a lo que es el grupo de operaciones especiales, que sería en este caso el GIR, y actúe sobre esa amenaza. Sí, si no tenemos doble conformación, en este caso, confirmación, solo tenemos la amenaza que puede darse, por ahí nos llaman, tenemos amenaza de bomba, hacemos el proceso de búsqueda, todavía no evacuamos, llamamos al equipo, en este caso, para que puedan hacer una búsqueda profunda, al equipo de intervención de la policía, y de esa manera seguir las directrices que ellos nos vayan dando. En el caso de erupciones volcánicas, seguir las indicaciones, recuerden que tenemos niveles de alerta roja, en este caso verde o blanca, amarilla, naranja y roja, que es un proceso ya de evacuación. Identificar también en la zona en la que estamos, ya que si estamos cerca, pues tenemos un proceso de evacuación. Caso contrario, solo tendremos una afectación tal vez de presencia de lluvia de cenizas y que tomaremos otras acciones para poder controlar y enfrentar esa situación. En la parte de manifestaciones sociales, como algo de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tener el plan para tener, ya ustedes vieron, tenemos una amenaza que se presentó desde el 24 de mayo, que iba a haber el 13 de junio las manifestaciones, entonces prepararnos con suministros de alimentos, bebidas, tomar en cuenta actividades laborales, cómo voy a llegar, la parte de movilización, que deben ser consideradas en la parte del plan. Y por último, de acuerdo a todo lo que nosotros vamos a considerar para enfrentar estas acciones ante las emergencias naturales o antrópicas, nosotros debemos hacer un ejercicio, un simulacro. Y en este ejercicio, este simulacro, voy a compartir, y con esto ya vamos terminando, voy a compartir un simulacro en el que realicé con una empresa, en el sector, en este caso de Quito, en donde se presentó una situación de amenaza, una situación de un sismo, y luego de ese sismo, producto de ese sismo, se presenta, en este caso, un incendio. Por lo tanto, ellos están también a considerar, están en el 8º piso, deben evacuar desde el 8º piso, y vamos a ver las brigadas que tienen que dar todas las directrices, indicaciones, para que las personas puedan evacuar hacia una zona segura. Vamos a ver este simulacro, y el objetivo del simulacro es que nosotros también lo podamos hacer en nuestras empresas, en nuestros hogares, para poder tomar tiempo y buscar esas oportunidades de mejora. Chicos, por favor, vamos. Tienen que buscar permanecemos ahí, por favor, porque están en un 8º piso y no pueden evacuar. Pasa el sismo, se presenta el incendio. Comencemos a enumerarnos. Procedemos a la evacuación, por favor. Comenzamos a no olvidarse de enumerarse. Salimos, por favor, salimos. Enumerarse con sus brigadistas. Hemos buscado por el ducto de emergencia. Evacuación, por favor, salimos todos. Evacuación, salimos todos. Vamos.
Recuerden, brigadistas, constatar el personal. Brigadistas, asunto de mando. Constaten. Bueno, conversemos. Se presentó la situación, inmediatamente los brigadistas, ¿no es cierto? Primero, si estamos en una empresa, necesitamos algo para que nos puedan diferenciar o identificar del resto de personas. De esa manera, tenemos la parte, ¿no es cierto?, algo distintivo, inmediato da las señales. En el caso de un sismo, tuvieron que acercarse, alejarse de todo lo que pueda caer y buscar, en este caso, en el 8º piso, ellos ya señalizaron zonas de seguridad donde pueden permanecer en el caso de sismo. Luego pasa el sismo, se presentó un incendio, ellos controlan la situación y proceden a la parte de evacuación. En la parte de evacuación tienen que bajar de un 8º piso, se dirigen hacia la parte abierta, ¿sí?, de forma ordenada, siempre la comunicación de los brigadistas para saber cómo van, ¿no es cierto? Tiene que haber una comunicación permanente. En la parte de la zona de reunión, en la parte segura, deben permanecer ahí, informar a las personas, hacer constatar, si salieron con 5 personas, por eso era importante la enumeración, constatar cuántos llegaron, si hay personas afectadas, dependiendo las brigadas, da la primera atención, o a su vez informar, ¿no es cierto?, a los medios de socorro. En este tipo de situación, que fue un sismo en toda la zona, fue un ejercicio que se hizo en toda la plataforma acá en Quito, financiera del norte, básicamente se van a formar con daños catastróficos, entonces se va a conformar lo que son los centros de operaciones de emergencia. Y por lo tanto vamos a tener lugares en donde los brigadistas, una vez que reciben la información, un delegado tendrá que dar esa información para que puedan actuar y hacer acciones de rescate de acuerdo al nivel de riesgo que se haya determinado o al nivel de afectación.
¿sí? Es importante entonces recordar ustedes también que debemos llamar siempre a lo que es la parte del 911 de acuerdo a la emergencia, seguir los canales principales, oficiales, que nos den las disposiciones a seguir. Ahora sí, les agradezco mucho su tiempo y empezamos con la parte de la ronda de preguntas, dudas, para poder compartir con ustedes cualquier duda y aclarar los temas. Así es, excelente exposición, Franklin. Gracias por la información. Abrimos nuestro espacio de preguntas. Estamos atentos a sus inquietudes. Antonio Oviedo dice buenas noches, muy importante las capacitaciones. Gracias, ingeniero Franklin. Excelente noche para todos. Gracias, igual. ¿Alguien que quiera consultar sobre algún tema de lo referido? No dice de la parte de Limón y que Franklin no hay ninguna pregunta. Todo está clarísimo. Perfecto, gracias. ¿Alguien? Vamos a ver en las calificaciones. Sí, no es cierto, Inge Franklin. Nosotros tomamos evaluación después de cada curso. En Quito, perdón, en Limón se hace evaluaciones de cada curso escrita. ¿Ah? Porque me están acusando que yo les evalúo. Dice. Listo, entonces, si no hay más preguntas, les quiero agradecer a todos por su asistencia. A la vez invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados de nuestros próximos eventos y actividades. Recuerden que el Instituto Geológico Minero desarrolla talentos para cambiar vidas. Que tengan una linda noche. Hasta la próxima. Que descansen. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Una buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.